Bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto integrador perteneciente a las asignaturas de optimización e integración de energías renovables. Nuestro grupo está conformado por Marlon Hidrobo y Marcos Zúñiga. Como primera parte del análisis podemos encontrar el análisis de contingencias tanto para el año 0, año 1, año 2, año 3 y año 4. Dentro de este análisis de contingencia utilizamos varias variables para calcular los índices J y las restricciones. Por ejemplo, ¿qué es la variable M? Es un factor de análisis de cuán tan complicado es el nivel de contingencia y se le pone 2 porque es un mayor factor de riesgo. W es el peso de severidad de la contingencia, que es 1, que es el máximo, sería el 100%. Como podemos observar, se genera una matriz de identidad de ceros y por ser nuestro sistema de 39 barras se hace un sistema bastante grande. En la parte inferior podemos encontrar el cálculo de los índices J, se lo realiza para cada caso. Aquí hemos subrayado y hay que tomar en cuenta que hemos hecho un promedio y hemos analizado todos los resultados para determinar un promedio. Por ejemplo, aquí en esta tabla 1, el 6.9 se lo considera como restricción, el índice J. Por ende, todos los valores de 6.9 para arriba serán considerados dentro de la tabla. ¿A qué nos referimos con esto y qué sacamos con esto? Hemos colocado en la parte final los resultados. Aquí podemos encontrar que hemos sacado tanto de contingencias en activa y reactiva los resultados que presentan problemas para consecuentemente dar una solución. Y podemos seguir viendo tanto en la potencia reactiva hemos colocado un índice J de 0.35 e igualmente en la parte inferior tenemos un análisis de contingencias para 0.35 para arriba. Hemos también realizado un análisis de voltaje. Igualmente hemos determinado que nodos tienen mayor afectaciones y hemos también hecho un análisis nodal que se encuentra en la parte inferior. Esto por tema de tiempo se lo explica al principio. Hemos considerado todas las tablas del año 1, año 2, año 3, año 4 y los resultados que prácticamente para presentar una solución en cada año. Hay que tomar en cuenta que hemos realizado también un crecimiento de la demanda tanto para el año 0 de base al año 1, que es un 2.50%, que sería el año base por el 0.025%, y tenemos el incremento de la carga. En el año 4 hay que tomar en cuenta que existían dos cargas que fueron insertadas que nos pedían en el proyecto. Ahora se prevé explicar el software Dixelian Power Factory, en el cual podemos encontrar en la parte izquierda nuestros diferentes casos que hemos realizado. Hemos implementado los casos bases, los cuales se representan por año 0 hasta el año 4, y los casos modificados, los cuales se representan desde el año 0 modificado hasta el año 4 modificado. Estas modificaciones con el criterio de análisis de contingencias. Entonces, para nosotros proceder a analizar nuestro año 0, es necesario mandar a correr el flujo, en el cual podemos observar que nuestro sistema no se encuentra del todo bien. Necesitamos hacer rectificaciones para que se encuentre correctamente. También podemos observar un perfil de voltaje analizado para el año 0. Este perfil de voltaje se lo irá a comparar posteriormente con el perfil de voltaje del año 4. Aquí podemos encontrar que tenemos barras que están trabajando por encima del voltaje máximo definido, que es 1.05. También dentro de la potencia activa y reactiva de los generadores que están entregando, se puede decir que los generadores solo están entregando potencia reactiva. Una vez realizado nuestro sistema, el análisis de contingencias, procedemos a ver el análisis del año 0 modificado. Es necesario resetear los cálculos para pasar a un nuevo caso de estudio. Aquí podemos ver las implementaciones que se han hecho, ya sean transformadores en paralelo, líneas en paralelo. ¿Dónde obtuvimos estos? Los obtuvimos anteriormente mostrados en el Excel sobre el ranking de contingencias, ya sea para el flujo de potencia o para el análisis nodal, donde podemos ver que se implementaron trafos o se adicionaron líneas de transmisión, o también se integraron líneas de transmisión y se hicieron ciertas modificaciones o se tomó ciertas observaciones para los generadores. Mediante ese análisis se ha llegado a concluir que es necesario implementar transformadores o líneas de transmisión en los lugares donde necesite el sistema, dando como resultado el siguiente, ¿no? Podemos observar que nuestro sistema ya no se encuentra
en las condiciones como se encontraba en el año cero, sino que ya ha mejorado un poco. No obstante, todavía se provee solucionar un poco más el tema de la carga que están entregando los generadores, ya que siguen trabajando a una carga de entre el 80% y 90%. Eso sería todo en relación al año cero. Una vez concluido con el año cero, se procede a implementar el aumento de carga de 2.5% para el año 1. Entonces, una vez realizado esa modificación, podemos dar a correr a nuestro programa y observamos que existen múltiples contingencias cuando se hace un aumento de la demanda. Entonces, estas contingencias, una vez implementada la demanda, es necesario hacer un análisis de contingencia para proveer las posibles soluciones. Una de las posibles soluciones que vamos a observar, obviamente, es dentro del bus 6 al bus 31 en un trafo de conexión. Entonces se provee las soluciones dentro del análisis de contingencia, el cual se encuentra en el Excel, y podemos encontrar la implementación de trafos en paralelo o la implementación, bueno, en este caso año 1, solo trafos de paralelo. También el análisis nodal, en el cual se considera una central de generación 4 como una barra PV, y en este año se prevé una nueva generación. Esta generación va a ser una central eólica. Entonces se procede a realizar las modificaciones. Podemos aquí observar el año 1 modificado. En la parte de conexión de la barra 20, la cual trabaja a 230 kilovoltios, se encuentra nuestra central eólica. Y podemos encontrar también las modificaciones relacionadas a las contingencias explicadas anteriormente. Por ejemplo, en este caso se implementó un transformador en paralelo. No simplemente en esto, sino que se adicionó también transformadores en paralelo en donde necesitaba el sistema. Mediante esto se procede a correr el flujo y podemos observar que nuestro sistema ya está trabajando de forma correcta para el año 1. Entonces, con la implementación de la central eólica, se procede a realizar los huecos de voltaje para la central eólica, la cual se ha designado esta conexión de aquí como un colector y la barra 20 como el final del parque eólico. Entonces, para poder observar los huecos de voltaje, se procede a realizar un cálculo RMS. Entonces, procedemos a realizar el cálculo RMS, todo correcto, no ha habido ningún problema. Y se procede a seleccionar el tipo de falla que vamos a tener. En este caso vamos a trabajar con cortocircuito A y fin de cortocircuito A. El cortocircuito y el cortocircuito fin sería para un análisis posterior. Aquí en cortocircuito A podemos denotar que tenemos una impedancia de falla. ¿Por qué hemos implementado esta impedancia de falla? Porque el sistema de red británico dice que los huecos de voltaje deben llegar hasta un 15%, lo cual sería 0.15 en por unidad. Entonces, con estas características nosotros damos a simular en un tiempo de 1.5 segundos y podemos verificar nuestros perfiles, nuestros huecos de voltaje. ¿Cómo sabemos que nuestro sistema está en 1.05 por unidad? Pues seleccionamos el punto donde queremos ver y nos vamos a este icono de aquí y podemos encontrar que nuestro sistema se encuentra, al momento de la falla, se encuentra en 1.51 en por unidad, que vendría a ser el 15% en por unidad. Cabe recalcar que esto es en el colector y en la barra conectada al último transformador. De igual manera, aquí se procede a seleccionar el icono para ver y se encuentra en 0.15, que vendría a ser el 15% de por unidad. Una vez realizado el análisis de huecos de voltaje, se procede también a verificar la curva PQ para nuestra central eólica. Entonces, para eso nos dirigimos al script y vamos a la curva PQ, diagrama PQ, el cual está explicado o está modificado para nuestras características con una programación en inglés. ¿Qué es importante aquí nosotros designar? Obviamente el feeder sería el punto último de conexión. En este caso estaría en la barra 20. También podemos encontrar el voltaje al cual trabaja, el voltaje nominal de la planta, que sería 0.4, y la potencia total que está entregando. En este caso estamos hablando de 15 aerogeneradores por 2.2, nos da 33 megavatios. Entonces se procede a ejecutar
y podemos observar nuestro diagrama PQ, donde podemos denotar que nuestro sistema está trabajando de mejor manera. Igual en el Dixieland Power Factory podemos ver que no necesitamos implementar compensación en el sistema. Como se había mencionado anteriormente, existió un crecimiento de la demanda con respecto al año 1 en un 2.50%. Es decir, por tal motivo existió inconvenientes en el nuevo sistema que sería en el año 2. Para solventar estos problemas hemos hecho un análisis de contingencias mostrados anteriormente en tablas y procedimos a dar soluciones. Para este caso, en el ranking 1 se encuentra esta problemática y como solución tendríamos que poner delimitar al generador 3, entregar una potencia de 680 a 560. ¿Cuál es el generador 3? En este caso el generador 3 para el año 2 debería estar en 680. Como se ve aquí, se encuentra en 680. Y el año 2 modificado lo hemos puesto en 560, como lo pueden observar aquí. Eso para la primera solución. La línea del trafo 1314 y 1516 hemos insertado una línea en paralelo a la línea 1314. ¿Cuál es la línea 1314 dentro del sistema? La línea 1314 dentro del sistema podemos encontrar aquí. Como lo pueden ver, está en paralelo. En el año 2 no se encontraba en paralelo, había solo una sola línea. Para solventar un siguiente inconveniente tenemos que adicionar una línea de transmisión a la línea 2.3, que es en el ranking 3. ¿Cuál es la línea 2.3? Encontramos en la parte superior. Podemos encontrar la línea 2.3. Como pueden ver, aquí existe una línea en el año 2 modificado. Podemos encontrar dos líneas de transmisión. Y lo mismo se haría para el quinto ranking, que por cuestiones de tiempo no se va a presentar. Como observación podemos tener en cuenta que existe una sobrecarga en el generador slack. Por lo tanto, se decidió en el primer generador implementar mayor generación con una potencia de 1550 y el segundo, que es el G10, con una potencia de 350. Como lo podemos observar aquí. 1550 y el generador 10 con 350. Por tal motivo, en el año 2 modificado ya no va a existir sobrecargas. Y con respecto al análisis nodal, se hizo una solución de designar al generador 9 para que entregara una potencia de 5 MVA reactivo. Es decir, nos presentaba un inconveniente y por lo pronto se procedió a que inyecte 5 MVA reactivo. Eso con respecto al año 2. Entonces, para el año 2 podemos observar que queda de la siguiente manera. Está solucionado para el año 2. Como lo podemos ver, nos encontramos ya en el año 3. Para el año 3 también se le realizó un incremento de la demanda en un 2.5% con respecto al año 2 modificado. Es decir, al presentar un año 3 encontramos contingencias y esto se lo realizó mediante un análisis, pero lo resumimos en una tabla de resultados. En la tabla de resultados podemos encontrar contingencias en el flujo de potencia. Por ejemplo, para dar una solución al ranking 1, sustituimos un transformador de 300 MVA por uno de 700 MVA. Como lo podemos ver, estamos en el año 3, nos vamos a un transformador de 300 MVA. Y en el año 3 modificado, está por uno de 700 MVA. Eso como la primera solución. Como segunda solución podemos reutilizar un transformador de 300 MVA. Nos vamos al transformador que vamos a modificar. Aquí lo podemos ver, estamos ya en el modificado. Como tercer paso es repotenciar un transformador antiguo de 300 a 600 MVA. Por cuestiones de tiempo no los vamos a mostrar. Y finalmente una línea en paralelo a la línea 1621, que lo podemos encontrar en la parte de aquí. 1621 encontramos una línea en paralelo. Con respecto a las observaciones, para solventar una sobrecarga presente en el generador slack, es necesario implementar mayor generación en dos generadores. El primer generador
G1 con una potencia de 1800 megavatios y el segundo generador G10 con una potencia de 400 megavatios. Nos vamos al generador G1 y podemos ver que tiene 1800 megavatios y el generador G10 con una de 450 megavatios. Para diferenciar podemos encontrar que se ha incrementado con respecto al año 3 sin modificar. Procedemos al análisis nodal. En el análisis nodal encontramos que la solución para estas líneas es implementar una línea de transmisión en paralelo a la línea 2829, siendo este el camino más óptimo para solventar el problema. ¿Por qué se decidió? Porque al tener tres contingencias, la más óptima es implementar una línea aquí donde solventa los problemas. Como lo podemos ver, este es del año 3 y el año 3 modificado en la línea 2829 se implementa una línea en paralelo. Con respecto a la generación no se efectuó cambios. Y esto es con respecto al año 3, podemos correr el flujo y vemos que no presenta problema alguno. Y procedemos al siguiente año. Ahora se procede a realizar el análisis para el año 4. En este año 4 es importante recalcar que se hace el aumento de dos cargas. La primera de 250 megavatios conectado a la red de 240 kilovoltios y la segunda carga de 50 megavatios conectado a una red de 34.5 kilovoltios, pero nuestro sistema no contaba con ese valor de voltaje, entonces es necesario el uso de un transformador para ser implementado a la red que teníamos de 39 barras y triple E. Mediante esas nuevas consideraciones a tomar y el aumento de la demanda también de 2.5 con relación al año 3, se procede a simular. Podemos observar que nuestro sistema presenta contingencias y esas contingencias se las va a relacionar mediante, cabe recalcar, el análisis de contingencias, el cual se puede presentar lo siguiente. Tanto en flujo de potencia, análisis nodal y algunas observaciones o nueva generación. En el flujo de potencia podemos observar múltiples soluciones que se destacan para este año, el cual es relacionar cargas y aumentar la generación en el generador 1, integrar un transformador en paralelo o incorporar líneas de transmisión. Y dentro del análisis nodal podemos observar que no es necesario efectuar cambios. Esto se debe a que ya todos nuestros valores de las barras se encuentran por debajo del límite de 1.5 máximo que permite el voltaje en por unidad. Y la nueva generación se tuvo en consideración que es necesario agregar 5 aerogeneradores de igual característica con una conexión en paralelo. Las observaciones: mediante el aumento del generador 1 es necesario implementar una línea de transmisión en paralelo a la línea 39-9. Mediante esas características obtenidas del análisis de contingencia para el año 4 se procede a modificar nuestro año 4, el cual lo tenemos aquí, el año 4 modificado. Recuérdense que justo en la parte inferior izquierda teníamos las mayores dificultades a analizar. Entonces procedemos a simular el flujo y obtenemos que nuestro sistema se encuentra trabajando de forma óptima. No tenemos ningún inconveniente mediante las implementaciones que se realizaron. Ahora bien, en nuestra central de generación es necesario relacionar los huecos de voltaje y el diagrama PQ que se obtiene. Para realizar ello se realiza un cálculo RMS. Podemos observar que nuestro sistema no nos dio error y se procede a verificar los valores de la simulación o los eventos, para el cual vamos a utilizar el corto y el fin del corto. Dentro de corto podemos encontrar que es una falla trifásica y está trabajando a valores de 1.38 ohmios tanto en resistiva y en reactiva. Eso quiere decir que no es una falla franca, sino es una falla con una impedancia. El tiempo de simulación de la falla va a ser de 0.14, el cual se designa por la red británica. Procedemos a simular nuestros eventos con un valor de 1.5 segundos. Ahora, mediante las gráficas obtenidas, se prevé
se prevé ver una solución a se prevé poder observar nuestras soluciones. Por ejemplo, la primera sería que nuestro colector está trabajando a 1.52 en el momento de falla. Esto se debe a las condiciones de implementación de la impedancia de falla. De igual manera, podemos decir que nuestro voltaje en la barra 20 está trabajando a 0.14 en el momento de la falla. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que disminuyó por la nueva generación conectada en esa barra. Ahora se procede a simular la curva PQ con respecto al generador, la cual se encuentra en scripts y vamos a modelarla. Entonces se designa el valor del voltaje, el cual es 0.4, y el valor de la potencia, en este caso 44. Designar el feeder es muy importante y se procede a graficar. Aquí podemos observar una característica principal de la red británica, la cual nos define dentro del diagrama PQ que está trabajando a un 50% dentro de la curva. Eso podemos observarlo aquí, que está trabajando a un 50%. ¿Qué es lo que nos brinda esto? Nos dice que nuestro sistema no necesita de compensación, está trabajando de manera óptima. Ahora se procede a revisar nuestros perfiles de voltaje del año 4. Entonces damos a correr a nuestro programa y podemos verificar los perfiles de voltaje. Podemos observar que ninguno de nuestras barras está trabajando por encima del voltaje máximo que es designado de 1.05. Esto en relación al año 0 que podíamos encontrar barras trabajando por encima de ese valor. Procedemos a verificar nuestra potencia activa. ¿Por qué tenemos en el generador 1 tanta potencia entregada? Porque nuestro generador 1 está ahora entregando la suficiente carga para solventar toda la demanda. Cabe recalcar que el generador 1 todavía no llega a su potencia máxima, la cual es 8500, y en este caso se encontraría trabajando en un valor de 2200 megavatios. La potencia reactiva de nuestros generadores, podemos observar que tenemos generadores inyectando potencia reactiva y otros consumiendo potencia reactiva. Eso sería todo por el análisis del año 4. Gracias.